La Fórmula 1 es la viva evolución de la tecnología en los automóviles. Si comparamos un Fórmula 1 de los años 90 con los de hoy día, vemos que el avance es casi infinito. En eso se destaca esta competición, en mejorar para ser los más rápidos en pista. Eso sí, no vale saltarse las reglas. Para ello está la FIA, quien pone junto con un nutrido grupo de ingenieros en activo y otros muchos que ya han pasado por el pit lane, los límites sobre los que los equipos deben trabajar. Así es como a lo largo de la historia, esta competición vemos ese toque característico que los diferencia de otras del motorsport, como por ejemplo puede ser el WEC, el Mundial de Resistencia. Es decir, no tiene nada que ver un hipercar, como por ejemplo con el que Fernando ganó las 24 horas de Le Mans, con el Renault que él mismo usó para ganar su primer Mundial de Fórmula 1. Son distintas concepciones, pero los Fórmula 1 mandan porque son los coches más rápidos del mundo en un circuito. Gran parte de culpa la tienen los pilotos. Son personas superdotadas, no somos conscientes de lo que implica conducir un coche de estos. Por poner un ejemplo, conducir el fin de semana de Mónaco a esas velocidades, rozando los muros, sería parecido a estar con un caballo desbocado en una cacharrería sin tirar ni una simple taza. Pero claro, si la cantidad de personas que hay detrás de cada escudería, esto sería completamente imposible. La máquina hay que ponerla en la pole o en el primer cajón del podio, pero para ello hay que tener la máquina. Pero sin la cantidad de personas que hay detrás de cada escudería, esto sería completamente imposible. La máquina está claro que hay que ponerla en la pole o en el primer cajón del podio, eso está claro. Pero es que para ello hay que tener la máquina. Tienen un trabajo detrás impresionante. Ahora mismo, a 24 de julio, ya hay personas diseñando los monoplazas de 2025 y probablemente haya aún más destinados a directamente hacer el de 2026 con la nueva normativa, que para que nos entendamos es casi empezar de cero, de nuevo, sin saber qué coche será el mejor. Es una garantía tener a pilotos campeones del mundo en uno de los dos asientos. Sin más, Ferrari el año que viene tendrá al piloto más laureado de la historia a Sir Lewis Hamilton, con 7 títulos mundiales. Aston Martin tiene a Fernando Alonso con 2 mundiales, Red Bull a Verstappen con 3, y otros equipos tienen a otros tantos pilotos con madera de campeones que son grandes contendientes al título. Pero en el paddock solo hay una persona capaz de presumir 12 títulos mundiales, sí, 12. En este caso serían de constructores. Hablamos del genio de la aerodinámica, Adrian Newey. El pasado 1 de mayo, Red Bull anunciaba la marcha del genio británico tras 18 años juntos. Durante todo este tiempo han cosechado hasta el día de hoy, no sabemos qué pasará este año, 7 campeonatos de piloto, 4 de Vettel y 3 de Verstappen y 6 de constructores. Gracias a Newey han pasado de ser una escudería más básicamente a ser una de las más laureadas de la historia, estando tan solo a un mundial de constructores de empatar a la grandísima e histórica Lotus. Y es que tener a Newey es una garantía de poder aspirar a todo en la Fórmula 1. Hace pocos días, el ingeniero británico declaró ante los medios que la decisión que tomaría la haría oficial en septiembre u octubre, aunque la tuviese mañana mismo. Se la relaciona ya con Ferrari en varias ocasiones, con McLaren, con Williams y con Aston Martin. Pero antes de contar chismes del paddock, veamos realmente quién es Adrian Newey. Adrian Martin Newey nace el 26 de diciembre de 1958 en Stratford-upon-Avon, Reino Unido. Desde pequeño siempre ha estado ligado al mundo del motor, participando en su niñez en campeonatos de karts. Como piloto, sí. Debido a las dificultades económicas a medida que iba avanzando de campeonato, los rivales eran mejores, pero debido a complicaciones económicas no se podía permitir comprar uno de los más rápidos, así que tenía que ser él mismo quien creara las piezas para mejorarlo. Aquí fue cuando descubrió que realmente lo que amaba era fabricar coches rápidos. Se dedicó a la aeronáutica y estudió en la Universidad de Southampton. Eran los primeros años de la década de 1980 y en lugar de tomar el camino fácil consiguiendo un trabajo bien remunerado en un fabricante de automóviles, Adrian Newey ofreció sus servicios a los equipos de la Fórmula 1. Primero fue contratado como aerodinamista para la modesta empresa brasileña Fittipaldi y luego continuó su carrera en March, primero en Estados Unidos en la Resistencia y luego en Europa ya en el equipo de Fórmula 1. Pero no fue hasta que llegó a Williams Renault donde se convertiría en uno de los ingenieros más respetados y solicitados del paddock. Ganó 9 títulos mundiales, 4 de pilotos y 5 de constructores entre 1991 y 1997 y diseñó monoplazas que revolucionarían completamente este deporte. Fue en Williams donde vivió uno de los momentos más complicados de su carrera con la muerte de Ayrton Senna, ya que como ingeniero del equipo fue acusado de homicidio involuntario por la justicia italiana y también fue acusado junto al dueño del propio equipo, Frank Williams, o sea, no se libró nadie. Finalmente tanto Newey como su jefe fueron absueltos del caso.
Después fue contratado como director técnico por McLaren en 1998. Adrian Newey fue uno de los genios artífices del reinado de Mika Häkkinen hasta que se dio su corona a Michael Schumacher. Y es por ello que Newey asumió un nuevo reto en 2006, cuando se unió a un joven y prometedor equipo, Red Bull Racing. El objetivo de la escudería austriaca en aquellos momentos era convertirse en un equipo ganador de carreras a medio plazo. Y lo han logrado. De hecho, en 2010 consiguieron su primer mundial de pilotos y constructores. La escudería de la bebida energética ha tenido un dominio aplastante y absoluto entre los años 2000 y 2014 con la dupla de Vettel y Webber. Y durante la era híbrida que dominó Mercedes, han logrado algunos podios y varias victorias en carreras locas. Pero para sorpresa de todo, en 2021 hicieron un auténtico coche. Fue espectacular, logrando así el primer título del holandés Max Verstappen en aquella mítica carrera que será recordada por mucho tiempo, Abu Dhabi 2021, en su lucha en la última vuelta con Lewis Hamilton. En 2022 y 2023 harían auténticos cohetes, logrando dobletes con el Mundial de Pilotos de Max Verstappen y también de constructores, batiendo récords de número de carreras consecutivas ganadas por un mismo piloto, es decir, barbarie absoluta. Pero este año han ido de más a menos, sí. La temporada comenzaba con la sensación de que veríamos lo mismo que en 2023, pero para sorpresa de todo, el Red Bull no es desde al menos Miami el mejor coche. Es más, me atrevería a decir que Mercedes incluso tiene mejor coche que ellos, siendo por tanto la tercera escudería de la parrilla por detrás de las flechas plateadas y el incontestable McLaren, que era un gigante dormido que por fin ha despertado para darnos batalla en pista, y vaya que sí nos la está dando. Y show también, como analizamos hace un par de días en el Gran Premio de Hungría. No sabemos qué pasará con Red Bull en 2025 sin Adrian Newey, pero seguro no será fácil para los austríacos. Grandísima pérdida con la que el resto de las escuderías se están frotando ahora mismo las manos. En un inicio, cuando se hizo oficial su marcha, todos pensábamos que lo más normal sería que acabase en Ferrari junto a Hamilton. Sumaría a su currículum trabajar con la escudería más laureada de la historia y con el piloto más laureado de la historia, empatado con Schumacher. Es un escenario irrechazable que cualquiera aceptaría, pero Maranello es más complicado de lo que creemos. Desde que otra dupla dominadora de la historia de este deporte, como era la del ingeniero Ross Brown y el Kaiser Michael Schumacher, se viese amenazada por un joven en una escudería francesa como fue Fernando Alonso en Renault 2005, Ferrari solo ha sumado desde 2004 un campeonato del mundo más hasta la fecha. La última vez que ganaron un mundial fue con Kimi Raikkonen en 2007, todo por la inútil lucha interna que tuvo el equipo McLaren entre Ron Dennis, Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Tuvieron la opción de ganar gracias a Fernando con 2 años espectaculares en 2010 y 2012, con un coche y un equipo que no estuvo a la altura de su piloto. En definitiva, algo pasa en Ferrari, que no ganan ni para atrás. La versión oficial, la que ha dado Adrian Newey para no recalar en la escudería italiana, es que no va a salir de Gran Bretaña. El británico se quiere quedar en casa. Ya tenemos una escudería menos en la ecuación. Chao Ferrari. Las opciones se reducen entonces a las escuderías británicas, que no son pocas. McLaren, Williams, Aston Martin, incluso podríamos meter a Mercedes, ya que la escudería Alemania tiene su sede en Reino Unido. Williams parece que no va a ser destino de Newey. Sonó un par de días la opción por el paddock, pero desde entonces no se les ha vuelto a relacionar. Por esta regla de 3, si seguimos con lo que nos dice la prensa y los rumores del paddock, la opción más viable y segura para Adrian Newey a día de hoy es Aston Martin. El ingeniero británico siempre ha elogiado a Fernando, diciendo que le encantaría trabajar con él, lo que es un aliciente. Otro es la fábrica de Aston Martin, que estará acabada para el último tercio de año, pudiéndose usar el túnel de viento para el coche de 2025. Por no hablar del sueldo que puede tener. A Lawrence Stroll parece que no le faltan los billetes, y menos para fichar a un genio como Newey. De hecho, se han hablado cifras de que el contrato de Newey podría rondar los 100 millones anuales. Un disparate. Esto no sé si lo habrá comentado algún medio, pero Aramco, principal patrocinador de la Fórmula 1 y de Aston Martin, será uno de tantos otros encargados, como por ejemplo Shell para Ferrari, de ser uno de los que nutra de combustible los motores a partir de 2026. Y me diréis, vale Alfonso, ¿y esto qué coño tiene que ver con Adrian Newey o que Aston Martin sea una candidata al título de 2026? Pues bien, aquí lleváis contenido de calidad. Según informó AMU, en mayo, Aramco parte con ventaja en el desarrollo de combustible sintético para la nueva era de 2026. Pues bien, si esto lo unimos con la información de Motorsport que publicó el 16 de julio, que dice que los fabricantes de motores han descubierto grandes márgenes de rendimiento en el desarrollo de gasolina para los motores de los Fórmula 1 de 2026, os lo traduzco para que lo entendamos. Es decir, los combustibles van a jugar un papel clave en el Campeonato Mundial de 2026, que tendrán monoplazas más ligeros en lugar del actual efecto suelo. La FIA lo que ha hecho es idear un reglamento en el que el aspecto aerodinámico desempeña un papel menos decisivo que estas últimas temporadas.
ya que el campeonato será diseñado para mejorar las cualidades de los motores. Como decíamos antes, el principal patrocinador de la Fórmula 1 y también de Aston Martin nutrirá a su propio equipo de combustible y a día de hoy son los que más avanzados van. Sin entrar en cómo hará Honda el motor de 2026, parece que Aston Martin parte con un poco de ventaja para 2026. No lo sé, pero supongo que esto a lo mejor lo habrá tenido en cuenta Adrian Newey a la hora de tomar su decisión. Como decíamos, son al fin y al cabo un cúmulo de circunstancias que de momento hacen que se hable mucho de la dupla Newey-Aston Martin para 2025. Y puede que ya esté firmado, aunque Newey se espera septiembre para decir lo que sea. De hecho, el otro día en DAZN, Pedro de la Rosa se le escapó en un juego que estaba grabando con Fernando de adivinar sin mirar quién era la persona, cosa que se mostraba en la tarjeta que estaba enseñando la otra persona. Y Fernando tenía una tarjetita que se la enseñaba a Pedro, y en este caso Pedro dijo que era una persona que le iba a gustar mucho, a lo que rápidamente reculó y dijo que le iba a gustar mucho, que le gustaría, como que intentando tapar que no había dicho que ya estaba firmado básicamente, a lo que Fernando entre risas no tardó ni un segundo en decir que era Adrian Newey. Venga, ataque. Es alguien que te gustaría mucho. Newey. Sí. Desde luego sería otro reto para Newey, hacer ganar una escudería nueva, como ya hizo en su día con Red Bull. Veremos a ver qué pasa al final, pero parece bastante claro que Aston Martin puede que sea su destino. Ojalá sea así y por fin Fernando pueda tener el coche que tantos años lleva mereciendo tener. Es que el año pasado que Aston tenía un coche en las primeras carreras espectacular, solo ganaron 2 pilotos en toda la temporada. Sí, en 23 carreras solo ganaron Verstappen y Sainz, que lo hizo únicamente en Singapur, que era el gran premio donde más flojo estuvo Red Bull la temporada pasada. Básicamente estamos gafados. 2 mundiales que saben a poco. Como decía Verstappen este fin de semana, Alonso merece 4 o 5 mundiales. Lo que sí tiene es con 42 años y pilotando aún a máximo nivel es el respeto de todo el paddock y la parrilla. Eso no se lo podrá arrebatar nadie nunca. Todo lo que hay detrás de este deporte, pues por algo lo llaman el Gran Circo. Parece fácil ganar un buen coche y ya está, ¿no? Pero muchas veces se deben juntar muchas circunstancias para ello. No es tan fácil tener un buen coche. Por eso las personas como Newey valen millones. En campeonatos con distancias cortas, al fin y al cabo marcan la diferencia. Todo el mundo los quiere en su equipo, pero solo uno lo conseguirá. Habrá que esperar para ver dónde va el mago.